Buenos días. La palabra de hoy se llama deseo incontrolable de poder. Todos somos egoístas, pero algunos de nosotros exageramos esta debilidad. La vida entera de Labán se encontraba marcada por el egocentrismo. Su meta principal era cuidarse a sí mismo. La manera en que trataba a los demás se veía afectada por esa meta. Le sacó ventaja al matrimonio de su hermana Rebeca con Isaac y utilizó la vida de sus hijos para negociar. Jacob fue mejor estratega que Labán, pero este no estuvo dispuesto a reconocer su derrota. Cuando vio que ya no podía dominar a Jacob, intentó tener la última palabra y quiso que Jacob le prometiera que se iría para siempre. En la superficie nos puede parecer difícil identificarnos con Labán, pero el egoísmo y la avaricia es algo que todos tenemos. Como él, a menudo tenemos una fuerte tendencia a controlar a los demás y las circunstancias para provecho nuestro. Las excusas que nos damos para tratar a los demás como lo hacemos pueden no ser más que un fino disfraz de nuestros motivos egoístas. Quizás nunca reconocemos nuestro egoísmo. Reconocer el egoísmo y la avaricia es doloroso, pero es el primer paso en el camino de regreso a Dios. La avaricia es el deseo incontrolable y desordenado por acumular bienes, por acumular riquezas y objetos de valor, con la única intención de atesorarlos para uno mismo en una misma forma de egoísmo equivalente a la codicia. La avaricia se entiende como un egoísmo desmedido, de ahí se desprenden conductas como el acaparamiento, que es un trastorno obsesivo y compulsivo. Se manifiesta en muchas formas que tengan en común el deseo irrefrenable de acumular bienes o posesiones o el amor desmedido a los mismos. Es negarse a ayudar al prójimo en desgracia teniendo los medios para hacerlo. Atesoran el dinero y se niegan a gastarlo. Filipenses 2, del 3 al 5 dice: no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad. Consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Como uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. El egoísmo tiene la capacidad de ser la motivación detrás de nuestras acciones. El egoísmo puede movernos a adular, a traicionar, a arrebatar, empujar y poner cara bonita, a enojarnos y a golpear o a asesinar. En Génesis 31, del 1 al 2 dice: y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán que decían: Jacob ha tomado lo que era de nuestro padre y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Miraba también Jacob el semblante de Labán y veía que no era para él como había sido antes. No era Jacob, había robado algo que pertenecía a Labán, sino que las riquezas de Jacob estaban creciendo más que las riquezas de Labán. El problema no era que Jacob robaba, sino que los hijos de Labán estaban llenos de envidia. Los celos de los hijos de Labán envenenaron el corazón de Labán.
Los celos malos no solo por lo que son, sino también por la compañía que traen. En 1 Corintios 3:3 dice, aún sois carnales, pues habiendo entre otros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Dios quiere librarnos de los celos porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de deleites diversos. Génesis 31:3 dice, vuélvete a la tierra de tus padres y yo estaré contigo. Ambición es el poderoso ardiente de conseguir poder, riquezas, dignidad o fama. Marcos 14:11 dice, ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero y ayudar a buscar oportunidad para entregarle. Muchos han hallado que el amor a riquezas, poder es como una gran piedra de molino amarrada al cuello, hundiéndolos en ansiedad, desesperación y muerte. Muchos no tienen cosas, las cosas los tienen a ellos. Cuanto más poseen, menos poseen a sí mismos. La ambición los lleva al punto de hacer lo que sea con tal de lograr poder, riquezas o fama temporal. Pero el que ha aprendido a valorar las cosas eternas no pone su mirada en las cosas de la tierra, sino en las cosas celestiales. La palabra de Dios nos muestra que los años de vida de cada persona son cortos. La ambición y la envidia son suicidas, pueden llegar a costarnos la vida. Pablo dice que los envidiosos son dignos de muerte porque la envidia es un pecado y la paga del pecado es muerte. Y los envidiosos no entrarán al cielo. La maldad de Sodoma consistió en parte por la soberbia que envolvió a sus gobernantes hasta llegar a tener abundancia de ociosidad, homosexualismo y no fortaleció la mano del afligido y del necesitado. Cuando hay ambición y terquedad es peligrosa para nuestra vida porque con ello demostramos que nuestro corazón está lleno de soberbia, siempre están defendiendo sus posiciones erradas. Le cubren el rostro a Amán y se determinó por parte del rey que moriría. La reina Esther era muy amada especialmente por los eunucos que la servían y uno de ellos dijo al rey en la casa de Amán, hay una horca de 50 codos que él hizo para colgar a Mardoqueo y el rey respondió, cuelguen a Amán en ella. En la visión de Amán esa horca era para Mardoqueo, pero en la de Dios esa era la horca para Amán. En esa destrucción que está preparando algún demonio o ese mal que está planeando o deseando contra ti, ahí va a caer ese mismo demonio. Dios está a tu favor. En Esther 7:10 dice, así colgaron a Amán que había hecho preparar para Mardoqueo y se apaciguó la ira del rey. Esther 8:1 dice, el mismo día el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos. Y Mardoqueo vino delante del rey porque Esther le declaró lo que él era respecto a ella y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Ahitofel, el príncipe de Absalón, se había rebelado contra su padre David. Buscó consejo de Ahitofel que tuviera relaciones con las concubinas de su padre. Absalón le hizo caso. Pero en la segunda ocasión que le pidió consejo, Ahitofel se ofreció
perseguir y matar a David. En esa oportunidad Absalón rechazó sus palabras. Entonces Ahitofel regresó a su pueblo y ordenó a sus asuntos familiares y se ahorcó. Zimri fue un comandante en aquel tiempo. Elá gobernaba a los israelitas en la ciudad de Tirsa. Zimri aprovechó que el rey estaba ebrio y lo asesinó. De ese modo ascendió al trono. Sin embargo, en cuanto a los israelitas entraron de la traición, nombraron a un hombre general del ejército como rey, acorralado por el nuevo rey y su ejército, en lugar de enfrentar a sus enemigos. Zimri se encerró en el palacio e incendió el lugar y ahí se suicidó. Judas es probablemente el personaje bíblico más famoso que cometió suicidio tras haber traicionado a Jesús. Quiso arreglar la situación al devolver el dinero a los principales sacerdotes que le habían pagado, pero ellos se negaron a aceptarlo. Consumido por la culpa, compró un terreno en donde se ahorcó. El hombre siempre quiere tener el control de su vida, de sus decisiones, pero jamás tiene el control del inicio y el final de su vida. No hay hombre que tenga la potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Algunos han querido hacerlo, pero también sucumbieron en su intento. En la historia reciente, dos figuras emblemáticas de los estados beligerantes conocidos como las potencias del eje, conformadas por Alemania, Japón e Italia, murieron en menos de 48 horas ante la inminente derrota, totalmente derrotados. Benito Mussolini y su amante Clara Petacci intentaron escapar hacia Suiza, pero un grupo de partisanos comunistas los capturó y fusiló el 28 de abril en la plaza pública de Lombardía. Sus cadáveres fueron arrojados en la plaza de Milán hasta convertirlos en masa. 2 días después, Hitler y su compañera Eva Braun se suicidaron para evitar ser capturados. El dictador se disparó en la sien y Eva se envenenó con cianuro. La vida cristiana es una vida que incluye el conflicto espiritual entre las fuerzas de maldad y los hijos de Dios. El conflicto espiritual lo podemos dividir en nuestras batallas personales contra las fuerzas espirituales de maldad y nuestras batallas grupales como iglesia contra las fuerzas del diablo. Tenemos un enemigo que está al acecho intentando destruirnos. Dios no quiere que evitemos el conflicto, sino que lo enfrentemos en el nombre del Señor y ganemos la batalla para la gloria de su santo nombre. Dios les bendiga.